Después de la caída de Scar, muchos pensaron que la paz finalmente había regresado a las tierras del reino, pero el odio nunca desapareció. Mientras Simba intenta gobernar como rey, una nueva amenaza comienza a crecer en las sombras, liderada por una leona que solo quiere una cosa: venganza. Hoy voy a hablarles de una de esas secuelas que muchos fans aseguran que incluso es mejor que la original, pero ¿realmente estamos ante la mejor secuela de Disney o será que el tiempo la ha sobrevalorado? Lo averiguaremos. Tras convertirse en rey, Simba gobierna en las tierras del reino junto a Nala y juntos cría a su hija Kiara, quien es una cachorra curiosa, aventurera, muy parecida como era Simba cuando era joven. Un día escapa de vigilancia de Timón y Pumba. Kiara llega hasta las lejanías donde viven los seguidores del difunto Scar, y allí conoce a Kobu, un cachorro que resulta ser heredero elegido por Scar. Al principio ambos chocan por sus diferencias, pero después de escapar de unos cocodrilos, terminan haciéndose amigos. ¡Ay, qué bonito! Pero la tranquilidad duraría poco, porque Simba aparecería furioso al encontrar a Kiara en el territorio enemigo, y al mismo tiempo llega Sira, quien es la líder de los leones forasteros y madre de Kobu. Ella revela que Kobu fue elegido por Scar como sucesor, y aquí es donde empieza el drama, porque Simba está lleno de rencor por el pasado, así que ordena a Sira y a su manada mantenerse lejos de las tierras del reino para siempre, y antes de marcharse, Sira promete que algún día recuperará el poder. Con el paso de los años, Kiara crece y se convierte en una joven leona lista para realizar su primera cacería, pero Simba sigue viviendo con el miedo constante de que algo pueda pasarle a su hija. Mientras tanto, Sira ha criado a Kobu con un solo propósito, y ese es asesinar a Simba para vengar la muerte de Scar. El plan comienza cuando Sira provoca un incendio en las praderas, por lo que Kiara quiere taparla entre las llamas, pero Kobu aparece y la rescata, llevándola de regreso a la roca del rey. Aunque Simba desconfía profundamente de él, Rafiki interviene y sugiere darle una oportunidad, permitiendo que Kobu se quede temporalmente en la manada. Con el tiempo, Kiara y Kobu comienzan a pasar más tiempo juntos y poco a poco se convierte en algo mucho más fuerte. ¡Ay, el amor! El clímax de la historia llega cuando finalmente estalla una guerra entre las dos manadas. Justo en ese momento aparecen Kiara y Kobu, quienes se interponen entre ambos bandos. Kobu se enfrenta a Sira y le declara que mientras él esté ahí, no permitirá que lastime a Kiara ni a Simba. Por su parte, intenta Kiara hacer razonar a su padre. Al principio Simba se niega a aceptar sus palabras, pero entonces Kiara recuerda una frase que él mismo le enseñó. Un sabio rey me dijo un día que somos uno. Entonces no entendía eso. Ahora sí. Pero, ellos... ¿Ellos? Nosotros. Solo míralos. Son como nosotros. ¿Ves alguna diferencia? Al escuchar esto, Simba finalmente comprende que su hija tiene razón. Mira el cielo como si el espíritu de Mufasa estuviera guiándolo y decide detener la lucha. Las palabras de Kiara también hacen reflexionar a Vitani, quien es la hermana de Kobu, y decide abandonar a Sira y dejar de pelear. Poco a poco los demás leonas forasteras también se niegan a seguir derramando sangre, por lo que se unen al lado de Simba. Sin embargo, Sira se niega a aceptar la paz, ya que está consumida por el odio y su lealtad ciega a Scar. Ella intenta atacar a Simba por sorpresa, pero Kiara se interpone y ambas caen por el precipicio. Kiara logra sostenerse en una saliente de risco, mientras que Sira queda colgando en una pared de roca. En medio del caos, un enorme torrente de agua comienza a bajar por el cañón, y a pesar de todo, Kiara le ofrece su ayuda para salvarla, pero Sira, incapaz de abandonar su odio, intenta arrastrarla con ella. En un último segundo parece durar, pero ya es demasiado tarde porque sus garras se resbalan y ella cae al río, donde finalmente muere ahogada ante la mirada de Kobu. Simba llega y entonces, para ayudar a Kiara a subir, habiendo visto el intento de su hija por salvar a su enemiga, con la guerra finalmente terminada, Simba se acerca a Kobu y le ofrece una sincera disculpa por haber desconfiado de él. Luego declara que ambas manadas deben volver a ser una sola. Tiempo después, en la roca del rey, Kiara y Kobu se convierten en los futuros herederos del reino. Junto a Simba y Nala, rugen desde lo alto de la roca mientras el reino vuelve a unirse. Bien hecho, hijo mío. Somos uno. Para ser honesto, esta es la primera vez que veo la secuela de Rey León, la verdad, y siento que, como han dicho muchas personas, que subestiman por completo a esta película porque claramente no llegó a los cines.
pero si hay que analizarla con calma, en realidad tiene una historia bastante interesante y madura. Lo que más destaca de esta película es su tema central, que es el odio heredado, mientras que la primera película se trataba solo sobre la culpa y la responsabilidad y el crecimiento personal de Simba. Y aquí se explora algo diferente, como los que son los conflictos del pasado pueden afectar a las nuevas generaciones. La relación entre Kiara y Kobu es prácticamente una versión de Romeo y Julieta, donde dos personajes de bandos opuestos terminan demostrando por qué el odio entre sus familias no tiene sentido. También me parece interesante ver que Simba está en una faceta más distinta, y aquí ya no es el joven héroe que conocimos, sino que más bien es un rey marcado por el trauma de lo que vivió con Scar, y ese miedo constante de perder a su hija lo vuelve más desconfiado e incluso más injusto con Kobu, lo cual humaniza bastante al personaje. Ahora, siendo honestos, la película también tiene algunas debilidades, como por ejemplo lo que es la animación, aunque está buena, no alcanza a nivel de la película original, y además algunos elementos del conflicto se resuelven un poco rápido, especialmente el cambio de actitud de algunos personajes durante la batalla final. Sin embargo, creo que funciona bastante bien su mensaje. El odio solo perpetúa más odio, y alguien tiene que ser el primero en romper ese ciclo. Y en esta historia, esa persona termina siendo Kiara. Siendo honestos, creo que se merece el sello de mega combo de palomitas. Aunque no supere el clásico, es bastante sólida porque tiene un buen desarrollo emocional y logra expandir el mundo de Rey León con una historia que se siente significativa. Recuerda que yo soy Cineken y nos vemos en la próxima aventura cinematográfica.